Alejandro Gaviria, exministro Gaviria, mil gracias por atendernos y bienvenido. Gracias, Camila. Un saludo a usted y a todos los oyentes. Yo traté de hacer un recuento de lo que pasó, pero tal vez usted nos puede dar más detalles, porque la semana pasada finalmente el Consejo de Estado falló a favor del presidente y le dijo, no, el presidente no tiene que rectificar absolutamente nada de lo que le dijo al exministro Alejandro Gaviria, que había dejado perder 1.5 billones para la construcción de las universidades. Después de esto, jurídicamente, en la tutela que usted presentó, ¿qué sigue? Ya se quedó así y el presidente no va a tener que rectificar lo que usted le solicitó. Sigue una impugnación que puede hacerse. Yo fui notificado hace apenas algunas horas. Tengo 3 días hábiles para hacer una impugnación ante el mismo Consejo de Estado. E incluso si hay un fallo en contra en la impugnación, sigue que la Corte Constitucional pueda revisar esta tutela, porque de alguna manera esta tutela, Camila, tiene un tema interesante para la opinión pública, que es cómo se regula razonablemente la libertad de expresión, en este caso la libertad de expresión de un presidente que está emitiendo opiniones, señalamientos y acusaciones de manera frecuente. Entonces puede ser un tema que le interese a la Corte Constitucional revisar y sentar una jurisprudencia. Exministro Gaviria, entremos un poco en ese fallo del Consejo de Estado, que fue, pues digamos, favorable al presidente porque lo tomó como una opinión, como si uno pudiera dar opiniones o escribir, por ejemplo, una columna sin verificar los hechos. Es decir, ¿por qué el Consejo, pues ahí sí le pregunto su opinión, ¿por qué cree que el Consejo de Estado tomó esto como si una opinión se pudiera dar sin tener en cuenta los hechos, que son los pilares de las argumentaciones? Yo creo, Ana Cristina, que una cosa muy interesante, el que el presidente hizo una acusación en público de desviación de recursos hacia la corrupción, que me parece a mí que lesionaba mi buen nombre, pero cuando desde la presidencia, la oficina jurídica presenta su respuesta o contestación, ellos le bajan el tono completamente al debate. Y dicen, no, el presidente en ningún momento estaba haciendo una acusación de malversación de fondos, era un debate político sobre la priorización de los recursos. Y entonces yo creo que en esa confusión el Consejo de Estado dice, hay un derecho a la libre expresión por parte del presidente, el discurso político está protegido, dejemos la cosa así. Pero yo quiero ahora explicar por qué hay del lado del presidente una mentira, o sea, una fabricación de los hechos. Ok, exministro, sí, es que a eso voy precisamente porque es que hay algo que va vinculado y es un decreto, que es el decreto 1234 de 2023 lo que se determina en ese decreto, que ahí es donde se muestra, pues, usted ya no estaba ni siquiera en el ministerio, ya había salido del Ministerio de Educación. Ana Cristina, cuando el presidente hace esa acusación, para mí fue primera reacción que tuve es, no entiendo lo que está pasando. Porque ¿cuándo pudo haber esto ocurrido? Cuando empezamos a preguntar, primero con un derecho de petición a presidencia, bueno, ¿de dónde viene la acusación? ¿Cuál es el acto administrativo? ¿Cuál es la explicación de lo que está diciendo el presidente? Primero, silencio. Y después mencionan un decreto, que es el decreto de liquidación de la adición presupuestal del año 2023, que incorporó los recursos de la reforma tributaria del 2022, que se dio 5 meses después de mi salida del ministerio. Es el único hecho que presenta presidencia como explicación. Cuando yo salgo del Ministerio de Educación en febrero del año 2022, ni siquiera habíamos tenido una discusión informal sobre esa adición presupuestal. O sea, yo no pude haber desviado ningún recurso sobre una decisión en la que no tuve ninguna injerencia. Claramente, entonces, eso dice el presidente está haciendo una fabricación de los hechos, hay una mentira, porque es la única explicación que puede darse, y además es una mentira que se convierte en una calumnia, porque después empieza un ecosistema digital básicamente a decir que yo me robé 1,5 billones de pesos. Quizás nosotros, debo reconocerlo aquí, debemos ser más vehementes en la afirmación, y eso es lo que vamos a explicar en esta impugnación. Usted, como 2 veces ministro, sabe bien que pues las necesidades de este país son muchas, los recursos muy escasos, y en ese sentido hay que elegir. Y en esta controversia que usted tiene con el gobierno, doctor Gaviria, ¿cree usted que invertir mucho en infraestructura educativa universitaria es prioridad? ¿Lo haría usted? ¿Qué opina en ese sentido? El debate de fondo sobre cómo se hace la asignación de los recursos es un debate interesante, pero yo no creo, Sebastián, que sea aquí la cuestión. Esa discusión se puede tener al interior del Consejo de Ministros, se da en el Congreso, cada uno presenta sus argumentos políticos aquí y allá. Yo presenté mis argumentos en un tema que no fue pero yo creo que el debate de fondo es que se hizo una asignación en la que yo no tuve nada que ver, el presidente aparentemente no quedó contento, pues es una asignación y está después haciendo una acusación pública en unos términos vehementes que sugieren corrupción. Entonces,
Yo sobre el debate, es un debate que me parece interesante, que es un debate que tiene... No, yo eso lo entiendo, yo sé que está aislado del tema jurídico, digo, usted como experto, exministro, me gusta, yo sé que la respuesta es muy larga, pero de pronto de manera corta, saber si usted cree que el presupuesto que hoy hay para educación debería enfocarse en infraestructura para educación universitaria. Mi impresión y la que yo le expresé al presidente en su momento es que sobre todo infraestructura universitaria, infraestructura para educación superior tiene un problema, Sebastián, y es que antes tiene uno que tener una discusión sobre dónde están los profesores, dónde están los estudiantes, qué infraestructura se necesita, porque hay un peligro de que mucha de esta infraestructura termine siendo elefantes blancos. Eso es mi opinión. Por lo tanto, lo que yo quería era identificar los proyectos académicos primero y después alrededor de esos proyectos académicos discutir la infraestructura, pero eso no es lo que está en cuestión aquí. Hay un asunto, dijéramos, más complejo sobre un presidente locuaz que utiliza algunos espacios públicos para sembrar dudas y en este caso calumniar. Claudia, es que lo que nos dice un oyente, abogado en el 301-764-4108, es que están en tensión dos derechos, el de la libertad de expresión versus el derecho a la honra y el buen nombre, que es el que entuteló el exministro Alejandro Gaviria, y que en el caso de las personas que no tienen visibilidad pública hay una mayor protección a la honra y al buen nombre que en el caso de personajes como en el exministro, pues no es tan alta, que es lo que ha dicho la jurisprudencia, que cuando la víctima es un personaje como Alejandro Gaviria se necesita que se expongan argumentos más poderosos que en el caso de las personas que no tienen esa visibilidad, y por eso el Consejo de Estado consideró que él no había cumplido, es decir, el exministro, con esa carga adicional que requieren los demandantes como él para que el juez constitucional pueda ampararle el derecho de la honra y el buen nombre frente al presidente. O sea, como quien dice, el Consejo de Estado está diciendo, el señor Alejandro Gaviria tiene suficiente buen nombre como para que un trino del presidente se lo pueda afectar. Y no solo eso, Claudia, sino que tiene el reconocimiento público para poder dar el debate con el presidente y decirles que usted está diciendo no es verdad. Es muy distinto a si es una persona que no tiene ese reconocimiento, la justicia le ampara mucho más el derecho al buen nombre. Pero mire que esta sería la segunda vez, perdón un segundito, exministro, y ya le formulo la pregunta. Esta sería la segunda vez que el Consejo de Estado falla con el mismo argumento, porque recuerden ustedes que también hubo una demanda que llegó al Consejo de Estado interpuesta por el exministro Rafael Pardo y el exministro Eduardo Díaz Uribe contra el presidente, porque el presidente puso también unos trinos en los que decía cosas que a juicio de ellos eran incorrectas sobre lo que fue el programa de sustitución de cultivos ilícitos, y el Consejo de Estado, hasta donde va la cosa, lo que les dice es pues no, y no, el Consejo de Estado no falla de fondo el caso, sino que se centra en discutir lo de si hay una afectación al buen nombre o no hay una afectación al buen nombre. Pero entonces ahora sí le hago la pregunta a usted, exministro, porque todo parecería como que el Consejo de Estado, de alguna manera, al recibir los argumentos de la defensa del presidente, se centra solo en lo que la defensa del presidente pone en el centro del debate, que es lo de la libertad de expresión, y decide no irse al fondo, como un poco como pues se concentra solamente en lo que la defensa del presidente quiere que se concentre. Mi pregunta para ustedes, ¿por qué? ¿Por qué el Consejo de Estado cree usted que hace como deliberadamente ese discernimiento y dice, me voy a concentrar solamente en este pedacito de toda la historia? No sé, Claudia, a mí me parece que el argumento es complejo porque dice, el presidente tiene una protección reforzada a su libertad de expresión en el discurso político. La libertad al buen nombre y a la honra en mi caso es menor porque soy una figura pública, tengo cierta visibilidad pública, ergo cierta capacidad para defenderme. Entonces invierte la carga de la prueba y dice, yo tengo que demostrar que el presidente está diciendo mentiras. Y ahí es donde me parece que se genera esta tensión. Ellos fueron quizás estratégicos al responder, porque cuando responden, los abogados del presidente dicen, no, eso simplemente son opiniones. Pero el tema es que no son opiniones, el presidente estaba diciendo mentiras, esto es, estaba diciendo un hecho que no pasó. Y ahí no entiendo, Claudia, me parece complejo porque el asunto que está en discusión es si el presidente puede de manera deliberada, recurrente, persistente, porque como tú bien dices, no solamente pasó en mi caso y no ha pasado,
Quienes también presentaron un recurso fueron Rafael Pardo y Eduardo Díaz, pero ha pasado con mucha gente también. Puede recurrir a la calumnia, y la calumnia puede llevar a la aniquilación política, y la aniquilación política termina menoscabando la democracia. Pero eso me parece a mí problemático. Pero, exministro Gaviria, mire, yo quiero centrarme en lo que usted afirma, que por parte del presidente lo que hubo fue una acusación pública calumniosa, en su caso. El presidente se ampara en que es una opinión lo que ha emitido, y que además entiendo que el fallo del Consejo de Estado lo que está diciendo también es que el presidente no tiene el fuero parlamentario como para que en algún momento este tipo de expresiones estén amparadas por su cargo. ¿Eso es así? ¿Ese es el alcance que también tiene el fallo? ¿O eso usted se va a encargar de que de pronto en las instancias que sigan, en las instancias posteriores, quede claro que el presidente tampoco tiene el fuero como para que este tipo de opiniones estén amparadas en algún momento? No, el Consejo de Estado yo creo que es bastante claro y dice, respetamos el fuero, pero el presidente puede ser, de hecho la tutela tiene sentido. Ese fuero no aplica en estos casos, y si el presidente recurre en una calumnia, podría tener que pagar las consecuencias, tendría que rectificar o lo que fuere. Lo que es más complejo en este caso es que el Consejo de Estado parece estar diciendo que el presidente no solamente tiene derecho a sus propias opiniones, sino también a sus propios hechos, lo que me parece problemático, como ya lo expresé. Exministro Gaviria, hace unos momentos usted decía va a tocar ser más vehemente en los argumentos. Esa vehemencia, ¿cómo se va a expresar? ¿Qué otro recurso va a apelar y cuáles van a ser esos argumentos más vehementes? Es la presentación de los hechos, es decir, mire, yo fui ministro de Educación, hubo 2 instancias en las que yo pude haber influido en la priorización de las necesidades del sector educativo. La primera no ha sido puesta en cuestión por el presidente, ocurrió por allá en el mes de septiembre del año 2022, donde se adicionó $1 billón a la educación. La distribución en ese momento estuvo centrada en la educación, en la infraestructura para la educación superior. Entonces, como esa fue la prioridad en su momento, el discurso del presidente en esa instancia no tiene sentido. La segunda instancia fue la adición presupuestal, donde yo ya no era parte del gabinete. Ergo, en el primero yo obedecí las instrucciones del presidente, en el segundo yo ya no estaba, ergo el presidente está diciendo mentiras en este caso. Y acompañar eso de toda la documentación relevante, o sea, cómo se distribuyeron los recursos por allá en ese mes de septiembre del año 2022 y cómo fue el timing de el decreto para incorporar los recursos de la adición presupuestaria y mostrar que eso ocurrió después de que yo había salido del Ministerio de Educación. Es decir, que lo que sigue en el proceso judicial es que usted va a demostrar que no es cierto lo que dijo el mandatario. Ya usted no va a poner dentro de la tutela su afectación al buen nombre, los trinos y toda la narrativa que ahora existe sobre usted por eso que dijo el presidente. Ahora sí le toca concentrarse concretamente en mostrar que ese tema de los 1.5 billones de pesos no es cierto. No pudo haber ocurrido. Yo creo que lo de los trinos y el insulto del presidente, eso ya está demostrado, ya es claro, ya hace parte, dijéramos, del acervo de documentación que tiene el Consejo de Estado. Ahora queremos ser bastante claros, explícitos, quizás más. Yo creí que era claro en la primera tutela, pero tenemos que hacerlo ahora con un poco más de exhaustividad en esas 2 instancias, lo que ocurrió y cómo lo que está diciendo el presidente no tiene sentido, no pudo haber ocurrido, es simplemente una falsedad, lo que yo llamé hace un rato una fabricación de los hechos. Doctor Gaviria, ayer conocimos una carta que usted firma junto a cerca de 200 actores y líderes de educación en el país, donde expresan preocupación por la educación superior, y justamente usted fue el antecesor de Aurora Vergara, la hoy ministra de Educación, y quisiera saber usted qué opina de lo que ha pasado en las últimas semanas y meses con la designación de rector de la Universidad Nacional. A mí me preocupa lo que ha ocurrido con la Universidad Nacional. Creo que ha sido un conflicto que se pudo haber evitado. Me parece que en el fondo, con todo lo que ha ocurrido, la autonomía de la Universidad Nacional ha estado en cuestión. Yo creo que ha distraído la opinión de los asuntos esenciales de la educación superior y me parece que ha sido desafortunado todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses. También estoy preocupado con el debate que se está teniendo con la ley estatutaria en educación, que en el fondo es una ley general
Yo los oía a ustedes en la discusión que estaban teniendo antes sobre aspectos como los vouchers y los colegios por concesión y la evaluación, que si se tienen en cuenta las pruebas de los estudiantes. Lo más complejo de todo esto es que eso no está en cuestión en esta ley estatutaria. Lo que hay son unos artículos muy generales que, por ejemplo, permiten un sistema de educación mixto o permiten que algunos de los resultados tengan o sean tenidos en cuenta para determinar el valor agregado de todos los profesores. Y toda esa discusión general está siendo distorsionada, creo yo, en este caso por FECODE, para dar una pelea ideológica que me parece que tampoco corresponde con lo que está diciendo y haciendo la ley estatutaria en educación, y que ese acuerdo razonable que se había llegado en la Comisión Primera del Senado, que era un acuerdo bueno para la educación, que era una materialización del acuerdo nacional, se haya roto de esta manera. Yo creo que también es un mal mensaje político para el país. En el fondo lo que está diciendo es que en una materia tan importante como la educación, el acuerdo nacional no puede hacerse. Es simplemente una promesa incumplida, como ha pasado ya en otros sectores. Pues es el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien pues nos cuenta cuál va a ser su estrategia entonces jurídica frente a esta tutela que puso en contra del expresidente Gustavo Petro, en donde el Consejo de Estado falló a favor del mandatario y no lo obliga a rectificar como lo solicitaba la tutela del exministro. Exministro Gaviria, mil gracias por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio. Mil gracias, Camila, por la invitación. Abrazo a todos y feliz tarde. Y a propósito de eso que menciona